Buenas a todos los asistentes. Conforme se vaya integrando más gente, ya se irán uniendo a la presentación. Como ha comentado Nereas, yo soy Alejandro, mi compañero que también tiene puesta la cámara está aquí es Sergio, somos consultores marketing digital aquí en Integra y también somos especialistas en analítica, por eso vamos a hacer esta breve introducción a lo que es Analytics 4 y cómo va a cambiar el paradigma de lo que es la medición. Vale. Concretamente, lo que vamos a hablar en este webinar se va a centrar en estos cuatro puntos, que va a ser en cómo es el cambio o qué va a suponer el cambio de pasar de Universidad de Analytics a Analytics 4, luego cuáles son las normas y la nueva política de datos de medición y privacidad que se van a recoger con este Analytics 4 y por qué se ha tomado esta decisión por parte de Google. Luego entraremos un poco en lo que es el panel central, las formas de medición y cómo nos debemos desenvolver en esta nueva herramienta. Y luego incluso profundizaremos en temas de eventos, medición mejorada, informes y ya nos meteremos en algún apartado un poco más técnico. Vale. Sin más dilación, vamos a presentar un poco lo que es Analytics 4 y qué vamos a conseguir con esta nueva implementación. Antes de nada, bueno, buenos días a todos. Lo primero, nos vamos a quitar las cámaras para que podamos ver, se pueda ver la pantalla más completa, ¿vale? Y podáis ver todos los datos que hemos ido, o todas las diapositivas que vamos a ver, para que se vea perfectamente, ¿vale? Lo iremos comentando y luego volveremos a poner unas cámaras para despedirnos. Eso es. Vale, comenzamos con el tema de Analytics 4 y qué supone esta nueva herramienta, este paso, ese salto de Universal Analytics, que era la herramienta de medición ya casi antigua, podríamos decir, al Analytics 4. Vale, un segundo. Ahora. Vale, pues aquí tenéis en un breve vistazo, podéis ver toda la evolución y todo el camino que ha seguido Google conforme ha ido desarrollando sus nuevas integraciones y programas de analítica. Es el programa de medición más usado en todo el mundo, principalmente también porque pertenece a Google. Google sigue siendo el buscador más usado en todo el mundo, casi con una cuota de mercado superior al 90%. Aquí en España es incluso más. Entonces, es la herramienta, digamos, por excelencia. Dicho esto, sí que han salido alternativas, como puede ser Matomo, otro tipo de herramientas que también sirven para analítica, pero al final la más recurrente, la más potente y la que más se sigue utilizando es Google Analytics. Entonces, por eso es tan importante el paso el siguiente salto de calidad y propuesta que ofrece Analytics con Analytics 4. Aquí tienes un poco una gráfica de cómo ha ido el ciclo de vida de Google Analytics, cómo han ido desarrollándose, implementando y creando nuevas funcionalidades, como el tema de 2016 de Firebase, que luego lo comentaremos, que es para poder analizar todo temas de apps y no solo web. También podéis ver ahí ya cómo en 2018 ya se empezó a hablar de Analytics 4, ya empezaba a sonar, ya corría el rumor, y ya en 2023, y se ve claramente con una lápida, es cuando ya va a desaparecer lo que conocíamos como Universal Analytics, que aquí lo podéis ver también más claro. Concretamente, desaparece Universal Analytics en julio de 2023, por lo que queda prácticamente un año. ¿Y qué supone esto? Pues supondrá una pérdida de datos total, completa. Por lo que todos los datos que tengamos recogidos, todo el histórico de datos que tengamos recogidos en Universal Analytics, no lo podremos trasladar ni migrar al nuevo Universal 4. Por eso, Google Analytics 4, perdón. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué hablamos ya de Analytics 4 cuando aún tiene un ciclo de vida de un año Universal Analytics? Porque conviene empezar ya con la recopilación de datos a través de esta herramienta de analítica más en profundidad. Porque así ya podremos hacer lo ideal en este caso es empezar ya con Analytics 4, manteniendo el histórico de datos de Universal Analytics para que luego poder dar el salto a Analytics 4, ese salto sea mucho más sencillo, más liviano y ya tengamos con qué comparar, la comparativa de datos interanual. No sé si Sergio Sí, quería no, comentar algo. iba a comentar justamente lo último que has dicho de tener esa comparativa anual, que es muy importante, sobre todo porque cuando lleguemos a julio del año que viene,
que haremos comparar datos y si no lo tenemos implementado con un año vista, digamos, no vamos a tener esas comparaciones de la forma más óptima, digamos. Luego, además de la finalización en esa fecha, sí que es verdad que Google da unos 6 meses posteriores para la extracción o la exportación de datos de Universal Analytics, que también lo teníamos Sí, en cuenta. lo que no se puede es migrar, pero sí que podemos extraer datos que hayamos obtenido en las diferentes gráficas o que tengamos ya definidas y registradas en las gráficas de Universal Analytics. Pero lo que tiene que quedar claro es que el paso va a suponer casi como empezar de cero, porque vamos a tener que recopilar datos desde cero en esta nueva herramienta y cuanto antes lo hagamos, antes podremos contar con una comparativa con un histórico de datos en Analytics 4. Vale. ¿Qué supone este nuevo paso, este update de medición de Google Analytics, esta Analytics 4? Pues se va a centrar en datos predictivos. ¿Esto qué significa? Pues que es un paradigma nuevo y completamente diferente. Ya se está apostando, lógicamente, mucho más por el Machine Learning, el aprendizaje automático, y ahora se va a centrar, todo este análisis de datos se va a centrar en un análisis a futuro para poder mejorar con esta analítica de datos que va recogiendo la herramienta, nos va a poder predecir y guiar en un camino mucho más orientado a la conversión de tu web, de tu app o de tu e-commerce. Entonces, no es tanto como un análisis de histórico pasado, sino que se centra mucho más en el futuro, en cómo cambiar las cosas para poder mejorar el rendimiento de tu página web. Esto es, digamos, como el leitmotiv o en lo que se quiere centrar en Analytics 4 en este nuevo modelo de aprendizaje automático para poderlo aprovechar en la productividad y en la mejora de rendimiento de la página. Y aquí tienes un ejemplo de audiencias que se pueden configurar en este panel de Analytics 4 centrados en qué audiencia tiene más probabilidades de comprar en los próximos días o temas semejantes para poder centrarnos en la audiencia objetivo 100%. Entonces, es una mejora completa del flujo de conversión de datos. Y esto, digamos, es como el objetivo principal y con lo que se quiere instaurar en este nuevo update de Google Analytics 4. Más novedades en este sentido. Pasamos de una medición por sesión, por ámbito sesión que hacíamos en Universal Analytics, ahora se mide todo por eventos. Unos eventos, al ser por eventos se puede añadir muchos parámetros y muchos factores extra que te sirven para hacer un análisis mucho más profundo. Entonces, todo eso va en beneficio de la analítica y de la medición mucho más profunda. Como comentábamos antes, 4, y luego sí que hay una ventaja bastante clara, que luego también hablaremos un poco más sobre ella, que es un seguimiento cross-device y luego también por tipo de navegador, no, tipo de servicio de web o app, que puedes hacer también una analítica mucho más continua y seguida para todos los usuarios que navegan por la web y por la app en el mismo entorno que es en este panel central de Analytics 4, que antes se hacía había que implementar Firebase, pero ahora está integrado todo en Analytics 4. Vale, Chicos, ahora cambiamos perdonad un segundo. Creo que nos están diciendo que hay a veces que se corta el sonido, ¿vale? Sí, Cuidado con el cable de red ¿vale? Que son problemas del directo, ¿vale? Vamos a revisar esto. Si alguno de vosotros o se pierde la conexión o algo, os pedimos disculpas, nos lo vais poniendo, ¿vale? No obstante, se está grabando, así que no os preocupéis, ¿vale? Seguid, voy a seguir revisando todo y nada, disculpad, ¿eh? Sigue, perdona, Alejandro. sí, no, nos aviséis en cuanto ocurra, que sí que ha visto que hay algún aviso, pero bueno, nos aviséis y ya está. Sí, cualquier cosa nos comentáis y paramos en cualquier momento. Yo voy a hablar un poquito más sobre el tema de la política de datos o en cuanto a la medición para que cumpla toda esta privacidad o parte legal, digamos. Ahora al final Analytics 4 utiliza que Universal Analytics, ¿vale? Vamos a hablar de Universal Analytics del viejo Analytics para que nos entendamos y de GA4 para Analytics 4. Ya el antiguo, estos tipos de mecanismos ya los utilizaba para medir a los usuarios,
pero hay una clara diferencia entre uno y otro. Los 3 mecanismos a los que podemos medir estos usuarios, esta es una parte un poquito más técnica, pero vamos a comentarla brevemente y luego haremos hincapié en alguna de ellas, son el User ID, el Google Signals y el Client ID, ¿vale? Son identificadores para eso mismo, para identificar a los usuarios. Cada uno de ellos lo hace de una forma. El primero, el User ID, es a partir de identificadores propios. Esto es muy importante, aunque conlleva digamos, una programación extra, una configuración extra a la hora de implementarlo, pero lo que estamos haciendo, o lo que hace Google Analytics en este caso, es identificar cada usuario de forma independiente sin tener en cuenta el dispositivo o el navegador. Es decir, no va a conocer ese usuario a través de un ID específico. En Google Signals, en este caso, es una identificación a través de las cuentas de Google, que ahora veremos un poquito más en la siguiente diapositiva, ¿vale? Espera, no pases atrás, que lo comentamos un poquito. El Client ID es el que conocemos más de las cookies. A través de cookies vamos a hacer un seguimiento de sus usuarios y lo que comentaba un poquito antes, todo esto estaba de forma independiente, estaba totalmente separado. Ahora lo que hace en Google Analytics 4 es unificarlo y medirlo todo a la vez. Es decir, va a utilizar los 3 métodos o 3 mecanismos para identificar a esos usuarios de una forma en la que esté registrada legalmente, digamos, para que nos entendamos y que esa política sea correcta, ¿vale? Lo que ofrece esto es eso que remarcamos ahí un poquito, que es bastante importante, que es tener una visión más amplia sobre el comportamiento de los usuarios que nos entran a nuestra web y además más precisa que lo que hacía en Universal Analytics, ¿vale? Ahí la captura que tenemos es una parte en la que podemos identificar o asignar este tipo de mecanismo cuando llegamos a configurar Analytics 4 al inicio de una implementación en un sitio web, e-commerce o app, ¿vale? Ahora lo que nos centramos un poquito más es en la parte de Google Signals, de la importancia que llega a tener, que como decía Alex, también el cross-device user tracking en este caso también, porque lo que permite activar esta configuración la debemos de activar inicialmente cuando configuramos nuestro Analytics 4, ¿vale? Es poder identificar a través de las cuentas de Google, es decir, si nosotros tenemos una cuenta de Google y tenemos habilitada también la opción de personalización de publicidad, ¿vale? Es importante eso, aunque por defecto suele aparecer, si lo quitamos es porque queremos hacerlo de forma predeterminada, perdón, se ejecutaría, ¿vale? Esto lo que nos permite es que entre distintos dispositivos, a través de nuestra cuenta de Google, va a identificar Google Analytics que somos el mismo usuario. Simplemente eso genera una precisión más exacta de nuestra audiencia y además que cumple, como digo ahí, la legalidad de tratamiento de datos de privacidad de usuarios, ¿vale? Es decir, estamos midiendo mucho más exacto si tenemos configurado correctamente este apartado. En los beneficios, digamos, que podemos llegar a tener a través de este Google Signals, que comentamos un poquito, los dejamos aquí remarcados y la importancia que llegan a tener cada uno de ellos, como los que veis en la tabla de remarketing con Google Analytics. Este es un factor también importante porque lo que hace es que las audiencias de Analytics, de Google Analytics que se publiquen en productos de Google Platform, de Google Marketing Platform, se puedan mostrar anuncios de marketing en distintos dispositivos, ¿vale? Eso es importante también porque llega a precisar esa audiencia en cualquier dispositivo y es bastante interesante. Luego también mejora o, digamos, da una información adicional en informes publicitarios, ¿vale? En generación de informes publicitarios. También datos demográficos, perdón, o intereses. Recoge una mayor información adicional a través de este apartado, digamos, de esta implementación. Y luego, como comentaba un poco, que era el informe multidispositivo que vamos a poder traquear a todos los usuarios desde distintos dispositivos y poder asignar un único usuario, no distintos usuarios, siendo que en realidad es el mismo, ¿vale? Porque puede ocurrir, esto que aquí lo comento un poquito, suele ser frecuente que nosotros nos conectemos a distintos dispositivos, pero con la misma cuenta. En este caso, Google lo utiliza a través de su cuenta a través de las cuentas de Google o asociadas a cuentas de Google, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que la herramienta conoce qué dispositivo está utilizando ese usuario, cuando hicieron clic, por ejemplo, en el primer anuncio y cuando lo utilizaron, cuando generaron la conversión. Es decir, vamos a poder medir desde el inicio hasta el final como un único usuario y de esa forma la medición va a ser más precisa, como voy diciendo a lo largo de este webinar, ¿vale? Porque es muy importante esa parte de medirlo cada vez más preciso. Analytics 4 al final lo que intenta es que la medición sea más exacta y que tengamos todos los datos posibles
incluso más datos de los necesarios y que pueda incluso predecir, como decía Alejandro, todos esos datos de forma automática, ¿vale? Que lo iremos viendo un poquito más adelante. Sí, no, y lo que decía Sergio también, todo el tema este del seguimiento también sirve para el tema de atribución, que es muy importante, el tema de atribuciones de conversiones o incluso, sí, bueno, sobre todo en conversiones, te va a servir mucho y va a ser mucho más fiable con este tipo de seguimiento. Y aprovechando con el seguimiento de cookies, ahora creo que el límite que ha puesto Analytics 4 son de 14 meses. A partir de 14 meses ya hacemos tabula rasa, empezamos de cero y empezaría otra vez ese seguimiento, que antes en Universal Analytics me parece que se podía configurar como sin caducidad, ya tenemos el límite ese de los 14 meses como máximo. Eso también hay que configurarlo. Vale, vuelvo yo a comentar, ahora nos centramos un poco en el panel central, entramos ya a lo que es la herramienta de Analytics 4, vamos a ver un poquillo los entresijos y cómo es por dentro. Sobre todo, hacer hincapié en lo que hemos comentado antes, que ahora tenemos que olvidarnos de lo que son las vistas. Antes en Universal Analytics teníamos cuenta, propiedad y vista, y ahí ya configuramos las diferentes vistas que queríamos obtener de la web. Ahora ya no, ahora funciona por flujos, es una propiedad y luego dentro de la propiedad se funciona por flujos y ahí podemos delimitar seguimiento pues, de la web o de app, ya sea por Android como iOS. Que eso ya es un nuevo paso más porque ya no hay que implementar el Firebase, que es lo que se utiliza antes para temas de seguimientos de app, sino que ahora se configura dentro del panel. Vale. Y luego la opción que te da interesante y cada vez que hay que recalcar que es que Google Analytics 4 se está usando y hay que ya implementarlo, pero es una medición aún que todavía está por mejorar. Aún tienen que implementar más cada día, están implementando nuevas mejoras y nuevas implementaciones y eso es lo que al final nos va a servir para tener una herramienta mucho más completa. Es más, hablaba Alejandro del tema de que al final está actualizándose diariamente. Justo ayer Google en su cuenta de Google lanzó la noticia de que la vinculación con Google Search Console, ¿vale? La herramienta de monitorización a nivel orgánico, ha pasado había una versión beta, digamos, de Google Search Console Insights, en datos bastante interesantes de Search Console, que te los aglutinaba todos de una forma muy clara y bastante chula, la verdad. Justo ayer salió la noticia de que había habilitado la opción de esa vinculación. Entonces, por eso también es lo que comentamos, vamos viendo cómo va evolucionando conforme pasa el tiempo, porque Google al final digamos que no lo ha dejado de terminar, por decirlo de alguna forma. Sí, y aquí quedamos básicamente con que ha sido una herramienta utilizada como un panel central. Vamos a poder vincular con otros servicios que ofrece Google, ya sea Google Ads, Search Console o incluso hacer vinculaciones con BigQuery para temas de Big Data, para tener una medición mucho más completa y hacer un seguimiento en el mismo panel o en la misma plataforma, digamos. Vale, entramos un poquito más en profundidad ahora en temas de medición. Vamos a comentar un poquito más el meollo en el asunto, vamos, Analytics 4, cómo funciona, cómo se visualiza. Comentaremos un poquito los eventos, ¿vale? Porque, como ya hemos dicho, ahora lo que mide Analytics 4 son los eventos. Va a haber eventos que generemos en un sitio web y a partir de esos eventos registraremos nosotros nuestros informes, ¿vale? Lo visualizaremos de una forma. Inicialmente, en el menú principal, digamos, de configuración de Google Analytics 4 vemos los eventos que tenemos por defecto, ¿vale? Hay algunos que son automáticos, ¿vale? En este caso Analytics 4 ha decidido hacerlo de esta forma, en los que los 3 primeros que veis ahí de eventos automáticos son los que ya por defecto van a existir sí o sí, ¿vale? First visit, la primera visita, ¿vale? Aquí lo que registramos es un evento cuando un usuario ha entrado a nuestra web como primera visita, ¿vale? Le asigna ese ID que comentábamos un poquito antes a ese usuario. La sesión start, ¿vale? Aquí lo que se produce este evento cuando el usuario ha interactuado en nuestra web, ¿vale? Entonces se registrará ese evento. Se registrará a veces que haga falta, ¿vale? Cada uno de ellos se puede registrar varias veces, evidentemente. Y el user engagement, ¿vale? Al final lo que mide es bastante, un poquito más complejo, pero mide cuando ha interactuado al menos durante 10 segundos o ha hecho clic en alguna página o ha visto más de 2 páginas o 3 páginas. Entonces es cuando se recoge ese evento, ¿vale? Son eventos bastante específicos y que se recogen de forma automática. Pero luego tenemos los eventos de medición mejorada que los tendremos que aplicar una vez implementemos inicialmente Analytics 4.
tenemos que aceptarlo, digamos, para que se habiliten estos tipos de eventos, ¿vale? Estos tipos de eventos que muchos ya se entienden, se sobreentienden, pero el primero que es page view, que es página vista, ¿vale? Aquí lo que va a venir es un evento generado cuando veamos una página, ¿vale? Cuando entremos en una página se generará ese evento. El de scroll, cuando hayamos hecho un 90% de scroll, es decir, cuando ya hayamos llegado hasta prácticamente abajo del todo, se registrará ese evento. El otro evento de clic es cuando hemos clicado en un enlace que no es de nuestro dominio, ¿vale? Eso implica también redes sociales. Aquí podemos medir los clics a nuestras redes sociales o a otros enlaces externos. El View Search Results, que son para búsquedas que se han producido en nuestra web, ¿vale? En nuestro e-commerce, en nuestra web, en cualquier buscador que tengamos en la web, registrará ese evento, ¿vale? Y además de eso, tener distintos parámetros que podemos observar dentro de cada uno de ellos para ver qué búsqueda corresponde y en qué página corresponde, ¿vale? Está bastante bien y en este aspecto los eventos están muy bien tratados y muy bien analizados, digamos, ¿no? También el de descarga de documentos, que podemos ver los documentos que se han descargado, tanto si cualquier tipo de documento, ¿vale? Tiene distintos, digamos, no me sale ahora, formatos, ¿vale? Distintos formatos que recoge y luego pues incluso podemos medir directamente los vídeos, cuándo ha empezado el progreso y cuándo se ha completado. Una cosa muy importante y que cambia bastante con respecto a Universal Analytics, ¿vale? El antiguo, es que los objetivos dejan de existir. Lo que teníamos como apartado principal de objetivos, que los configuramos de forma manual, digamos, que se nos ha ido, como comentamos, objetivos, ahora ya dejan de existir y entonces todo se registra a través de eventos y cada evento lo podemos tratar o marcar como conversión. A partir de ahí nosotros generaremos una conversión en el menú, o sea, en los informes. Si lo hemos seleccionado como conversión, tendremos esas conversiones y las registraremos. Podemos ver los recuentos de conversiones o de eventos y también dando porcentajes y también los usuarios que han generado todos esos eventos. Lo cual este es un panel que ya aparece en Google Analytics 4 que tendremos que ir conforme pase el tiempo, se irá recogiendo todos estos datos y entonces es cuando podremos marcarlo como conversión cuando queramos, ¿vale? Ya pasamos un poco a ver una parte más de los informes o de la parte de cómo vemos, cómo interactúan los usuarios o cómo se visualizan en Analytics 4. Y una de las partes muy interesantes que ha añadido Analytics 4 es la vista de depuración, el debug view, ¿vale? En el que podemos validar cualquier evento que creamos que haga. Esto es muy interesante cuando queremos medir ciertos, pues en este caso, formularios o conversiones concretas, ¿vale? Que hacemos esas pruebas. Antes en Universal Analytics lo teníamos que revisar en tiempo real, ¿vale? Y sin un parámetro de prueba, ¿vale? Esto ha cambiado. Ahora, con la vista de depuración de Analytics 4 podemos hacer cualquier prueba y no podemos incluso, habría que configurarlo para que ese tráfico de desarrolladores que lo llaman no se registre en los datos generales y no se solape con los datos reales, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque antes Universal Analytics no lo llevaba a hacer. Y ahora vamos un poco más a lo que son los informes, ¿vale? Lo que quizá es la parte más conocida que teníamos o que es más común de Analytics, que son los informes principales, ¿vale? Hay algunos que son muy parecidos a los que teníamos en Universal Analytics, aunque con alguna pequeña diferencia. Y sí que es verdad que cambian en alguna parte, ¿vale? Tenemos un panel inicial en el que vemos un resumen de informes, otro informe en tiempo real, ¿vale? Esto es igual o parecido a Universal Analytics, y luego el ciclo de vida. Aquí cambia un poquito, que ahora lo veremos cómo funciona, cómo se visualiza, mejor dicho, estos paneles a través de colecciones e informes, ¿vale? El ciclo de vida, en el que veremos los informes de adquisición, interacción, monetización y retención. Monetización en caso de que queramos aportar o queramos añadir un valor a cierta conversión o a cierto evento, ¿vale? Y la retención, que es lo que conocíamos como usuarios nuevos o usuarios recurrentes, ¿vale? En usuario también podemos ver qué tipo de usuario es a nivel demográfico y a nivel de por qué dispositivo ha llegado a nuestra web. En el siguiente, ahora vamos a ver un poquito más lo que son las colecciones y los informes que comentaba un poco antes, es cómo se estructura ahora mismo Analytics 4. Básicamente, las colecciones que vemos aquí a la izquierda en el menú principal, digamos, las tenemos o las podemos configurar en este menú de biblioteca, ¿vale? En la biblioteca podremos hacer qué colecciones queremos mostrar en nuestro menú y al final lo que implica mucho es una personalización bastante
más compleja que lo que tenía Analytics, Universal Analytics. Es decir, al final tenemos que trabajar un poquito más en cómo queremos ver nuestros datos, ¿vale? Aunque por defecto ya nos aparece esto que vemos, sí que es verdad que podemos añadir, por ejemplo, si vincularíamos con Search Console, tendríamos que nosotros añadir ese biblioteca, o sea, colección, mejor dicho, de Google Search Console. Si queremos añadir algún otro, tenemos que configurar los informes, que esos informes irán dentro de esas colecciones que y entonces ya visualizaremos en el menú principal, ¿vale? Vamos un poquito más a ver los informes que tenemos, ¿vale? Por ir acabando ya, que nos queda poquito. Hemos querido mostrar un poquito los informes principales o los que más conocemos, incluso con alguna pequeña variación que vais a ver, y son los informes de adquisición, que los conocíamos como el más común, el que más se ha utilizado para ver por qué canales nos entran en nuestra web. Entonces, en este caso, Analytics 4 diferencia dos tipos de adquisición, en este caso, de usuarios, ¿vale? En el que lo que mide son los canales, pero por su primer usuario, es decir, por un usuario nuevo, ¿vale? Cómo nos conoció, como digo, y cómo nos conoció en su primera sesión, ¿vale? Y luego por adquisición de tráfico, en el que lo que hace referencia es a la sesión, ¿vale? Entonces, hay dos puntos principales que digamos que lo desglosa de lo que conocíamos como Universal Analytics, ¿vale? Otra cosa importante también es que en el caso de las sesiones hay algo que cambia bastante, sobre todo en la medición de las sesiones y por lo que va a afectar en Analytics 4 a medir de forma distinta, es que las sesiones ahora, cuando un usuario ha entrado a través de forma orgánica y luego ha vuelto a entrar a través de un anuncio, antes se consideraba dos sesiones distintas. Ahora Analytics 4 lo que hace es unificar esa sesión en una sesión única. Entonces sabe que el usuario, pues comentamos un poquito antes todo esto, sabe que el usuario es el mismo usuario que, por tanto, una sesión va a registrar una sesión en vez de dos. Esto implica que nosotros en Google Analytics 4 tengamos menos sesiones que las que teníamos en Universal Analytics. Por eso ese cambio de medición va a ser muy importante, pero si no sabemos esto, vamos a creer que estamos registrándolo mal, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto para que no se nos escape nada, sobre todo de cara a comparaciones o a mediciones con datos anteriores. Y va por acabar, sí que hemos mostrado una parte muy interesante de la parte de Analytics Intelligence, en la que muestra preguntas directamente que podemos en Analytics, en el panel de Analytics podemos ver, como rendimiento básico o cualquier tipo, y en los que directamente hago una pregunta, incluso podría buscar esa pregunta yo, o podría querer buscar una pregunta relacionada, o de lo que queramos, y te da los datos exactamente en un panel, ¿vale? Vemos, por ejemplo, en este caso que ponemos cuántos usuarios tuve la semana pasada. Entonces, este tipo de preguntas de todo tipo, que ahí solamente hemos puesto unas cuantas, nos recoge directamente la respuesta a Analytics a través de toda esta parte de Analytics Intelligence que llama en este caso Analytics, Google, vamos, y podríamos visualizar esos usuarios, ¿vale? Y es un poquito todo lo que queríamos comentaros para que veáis cómo el cambio de medición, no solo cambio de medición, tema de datos, de política de datos, el panel incluso cómo ha cambiado, cómo varía todo y que conocierais un poquito más ese nuevo paradigma que comentaba Alex antes, para que sepáis que la importancia que tiene también el medir ahora y que no nos pille el toro también es verdad que es importante de cara al año que viene, porque el año que viene desaparece totalmente Analytics, el que conocíamos y dejaríamos de medir y al final es conversión, dinero y la medición es clave para un negocio, está claro. Vale, sí, yo lo último, no sé si da tiempo a preguntas, eso ya Nerea nos dirá, si no nos podéis Y de momento no tenemos ninguna, si os animáis a alguien. Igual hemos sido muy directos y 3 tenéis que... minutitos a responderlas, ¿eh? Vale, sí, cualquier cosa nos decís o mandéis mensajes si lo tenéis que reflexionar o lo que sea y las contestaremos. Sí, hemos dejado los correos al final de la presentación para que podáis Ahí está. escribirnos en cualquier momento si necesitáis cualquier cosa, consulta o cualquier aclaración. Eso es. Como han dicho mis compañeros, habéis visto en la anterior diapositiva otros Summer Pills que vamos a hacer, ¿vale? Y en bueno, vamos a ir colgando, como os he dicho, vamos a ver temas de scoring de email marketing, vamos a ver también temas de inteligencia artificial y automatización. Hoy hay 2 preguntas, chicos, ¿nos da tiempo? ¿Os las hago? Sí. Vale, Bien, nos dicen por aquí, ¿hace falta tener algún conocimiento técnico adicional para utilizar Google Analytics 4 respecto a Google Analytics normal? a ver, sí, hasta cierto punto. El tema de la implementación básica
se puede hacer con Web Task Manager y es bastante similar, pero luego todo el tema de los eventos, si quieres hacer algo más específico y añadir parámetros, ya necesita un poco más de conocimiento, o el tema de los informes, si nunca has trabajado con algo tipo Data Studio, que es lo que más se puede asemejar, pues también necesita algo de conocimiento previo y en principio diría que eso es lo más... Sí, aquí una parte muy clara es que los filtros de Analytics 4 dejan de existir como tal. Los filtros que filtrábamos por país, por ejemplo, que solía ocurrir. Queremos filtrar solamente los datos por país. Pues todo esto tenemos que configurarlo a mano dentro de este flujo de esta propiedad. No hay una vista que tengamos para poder aglutinar esos datos específicamente con ese filtro. Eso es algo que no sabemos si va a cambiar, si es posible que en un futuro lo añadan, pero sí que es verdad que la configuración de un informe, digamos, de quiero ver solo los datos de este país o de esta página o de este blog o de algo, todo eso se debe hacer una configuración bastante laboriosa, digamos, para que se pueda visualizar esos datos. Entonces, esa parte sí que cambia, que es un poquito más compleja y que requiere un poquito más de conocimiento, sobre todo para tenerlo, digamos, que esa visualización de datos sea clara. Sí, para una medición más específica hace falta meter... Y ya no digo más de Sys e-commerce. En el caso de sí, Sys e-commerce, la medición va a través de data layers que tendríamos que implementar con programación, ¿vale? Sí, básicamente. Claro, depende hasta el punto que quiera llegar o que necesite el cliente en este caso. Pero sí, en la mayoría de los casos, si te sales ya de lo básico, es muy básico, al final vas a necesitar tener conocimiento. Al final, no, ya no solo eso, sino que se requieren incluso hasta 2 perfiles, que sería el perfil de analítica y el perfil de programación, para poder hacer esa labor, digamos, de monitorización de datos. Sí, claro, si metes push de data layer y demás, sí, se necesitan Entonces, meter... sí que es verdad, aunque esto también en Universal Analytics ocurría, ¿vale? Sí, eso no sé si le hemos contestado bien, pero si no, que nos vuelva a insistir. Os lanzo otra pregunta más y creo que hay muchas más preguntas detrás, entonces os vamos a contestar vía email para no irnos mucho de hora, ¿vale? La siguiente pregunta es que si con Google Analytics 4 se mejorarán los datos not set en las palabras de búsqueda orgánica. No, esa es la medición al final que Analytics no permite. No quiere decir que no sé, o sea, esto es la parte, por ejemplo, para que lo entendamos, es cuando, por ejemplo, no se registra el dato, la palabra por la que ha entrado desde Analytics, desde Google, ¿no? No se va a poder visualizar de la misma forma que no lo hacía en Universal Analytics. No quiere decir que haya mejorado en esa parte, porque ese dato directamente no lo muestran. Claro, al final es una pérdida de datos que se va a mantener, digamos, en ese sentido. Aquí tenemos que trabajar con la vinculación de Search Console y Analytics para poder visualizar esos datos. Sí que es verdad que mejora mucho esa parte de vincular con Google Search Console para mostrarlo directamente en Analytics de una forma bastante detallada, incluso con vinculaciones a otros tipos de eventos que se relacionen, ¿vale? Pero sí que no directamente. Muy bien, pues nada, hay 5 o 6 preguntas más, ¿vale? Sobre vuestras opiniones de algunas cosas, sobre eventos. Os las voy a hacer llegar ahora mismo y las contestamos vía email si os parece, ¿vale? Vale, chicos, ponéis otra vez vuestros correos electrónicos también por si alguno se ha quedado, ¿vale? Como veis ahí, saceituno@efor.es y anovey@efor.es. Tenéis ahí los correos de mis compañeros. Por mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia. Hemos estado muchísima gente, ¿vale? Disculpadnos por al principio las pequeñas caídas de sonido. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Alex. Es genial escucharos. Nos despedimos, ¿vale? Para que nos veáis. Eso es. Y nada, os voy a dejar aquí una pequeña encuesta para ver qué os ha parecido, ¿vale? Que nos ayuda muchísimo a mejorar en próximos seminarios. Y nada, por nuestra parte, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que tenéis muchos Summer Pills, vamos a ir colgando más. Nos estáis poniendo que gracias a vosotros por estar. Así que nada, un saludo y nos vemos en próximos seminarios. Chicos, si os queréis despedir. Un saludo, sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos. Y suerte con el cambio. Aquí estamos para ayudar. Exactamente. Chao, chao. Chao.